¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este su programa Salud y Mujer en Lucerito del Mediodía online. Queridas amigas y amigos, ha sido muy benéfico nuestro primer intercambio. Hemos recibido llamadas, correos y un sinfín de inquietudes que esperemos ya podamos pronto resolverlas una a una. Quisiéramos hablar hoy de uno de los temas que más nos han inquietado a ustedes y a nosotros como médicos: el cáncer cérvico-uterino. Esta enfermedad, esta patología, aqueja a un gran número y lamentablemente cada vez a un número mayor de mujeres de todas las edades. Hemos detectado pacientes de edades realmente muy jóvenes, adolescentes. Ello ha sido, por lo tanto, angustiante. Es para la autoridad, como tema de salud pública, y para nosotros como médicos, tanto de institución como médicos privados, por lo tanto, una de nuestras reales y absolutas prioridades. ¿Qué decir de una enfermedad tan vieja como el mundo? De una enfermedad que lamentablemente sigue causando un gran número de muertes a todas las edades, en todos los medios socioeconómicos. Ya no es privativo, como se llegó a pensar en un tiempo no tan distante, de cierto grupo etario, de cierto grupo de edades, de mujeres con determinados antecedentes. Hemos visto, pues, al transcurrir los años, que esta patología, el cáncer cérvico-uterino, es sin duda una prioridad, reitero, absoluta. Es también muy inquietante saber que esta enfermedad, con los actuales conocimientos, con las campañas de publicidad reiteradas, bien enfocadas, para la detección oportuna, para la educación en salud y con ello la prevención. No obstante estos tres grandes capítulos, sigue apareciendo cada vez más y más números de casos nuevos. ¿Qué estará pasando? Debemos de enfocarnos, lo siento, así como la gran mayoría de mis colegas, de manera muy profunda en la información, en dar conocimiento a todas nuestras pacientes. Yo creo que desde la más temprana edad posible, en la cual se tenga la inteligencia suficiente para entender que el conocimiento es prevención y la prevención es seguridad en salud. ¿De qué manera tenemos que informar? Consideramos, por ende, que desde la más remota edad, la más temprana información va a ser importante. En las escuelas, yo considero en lo personal que desde el nivel educativo básico debe darse a conocer paulatina, progresiva y de manera muy ponderada la información en la cual esta enfermedad puede modular más adelante sus vidas. ¿De qué forma? En conjunto con los padres de familia, con los conocidos, con los maestros y maestras, empezar realmente a organizarnos para soltar, adentrándonos poco a poco en el tema de que la prevención va a ser la única opción real, verdadera, auténtica, para remediar este realmente padecimiento tan grave y tan importante en nuestro país. ¿De qué forma? Hablando con la verdad siempre, informando de que existe una técnica tan sencilla como el examen de Papa Nicolau, en la cual una toma de un frotis celular, de exocervix, la parte exterior, la parte superficial, la parte intravaginal del cuello de la matriz, del cuello del útero, es accesible a la visión y sencillamente con un cepillo y una espátula de Air tomamos 2 muestras, las cuales son remitidas al patólogo para su estudio, o se puede tomar también una muestra con la técnica en medio acuoso. Ambas son muy provechosas, muy precisas, si son adecuadamente tomadas. Para ello es importante saber que una buena toma debe tener siempre presentes células endocervicales. Estas células son las que tapizan o recubren el primer centímetro, centímetro y medio hacia el interior
del canal o conducto endocervical. Y ahí, lamentablemente, nacen alrededor del 95% de los cánceres llamados adenocarcinoma de cervix. Por lo tanto, ustedes entienden muy fácilmente que si hablamos del 95% de cánceres en esta zona de transición, en esta zona del canal, en su porción interna inmediata, en el primer tercio, por lo tanto, una muestra que no presente estas células endocervicales, definitivamente es una mala toma, una mala muestra, y yo creo que éticamente se le debe en primer lugar informar a la paciente, en segundo lugar, repetir esa toma, repetir el estudio, obvio, sin costo alguno para la paciente, y nuevamente darle una interpretación adecuada. Cuando el estudio es satisfactorio, el patólogo nos lo informa y esto nos da tranquilidad tanto a la paciente como a un servidor. Asimismo, en ocasiones podremos observar cierta discrepancia entre la clínica, lo que hemos visto, lo que estamos viendo de primera intención, el cuello, el aspecto del cuello de esta paciente, y si por alguna extraña razón creemos que no coincide la información remitida por el patólogo, yo creo que lo prudente es una llamada, acercarnos con nuestro patólogo y revisar eventualmente en forma conjunta las laminillas para precisar una u otra observación. Yo creo que es bien importante la comunicación en todo momento. No se vayan, vamos a un corte y regresamos hablando del tema de cáncer cervicouterino. Muchas gracias. I'm with you. It doesn't matter where we are or what we're doing. I'm with you, that's all that matters. Time passes much too quickly when we're together laughing. I wish I could sing it to you. Oh no, I wish I could sing it to you. Oh, 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 say I'm silent. I kiss you, I feel 1,000 different feelings, color of chills all over my body, and while I feel them, I quickly try to decide which one I should try to put into words. Oh no, try to put into words. Oh, 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 oh,
Bienvenido, doctor Roberto Pilé. Qué bueno que estés aquí conmigo, porque ya, ahora sí, te toca el peso de Muchas seguir gracias con por esta la plática invitación, Alan, interesante claro sobre que sí. cérvico-uterino. Bueno, finalmente pues hay que hablar un poquito de la campaña que están mandando todo el gobierno federal en cuanto a cáncer cervicuterino. Finalmente es algo importante porque también el gobierno está entendiendo que la educación sexual es algo sumamente importante en el sentido de que con una prevención así, pues bueno, obviamente los índices de cáncer cervicuterino y displasias previas va a disminuir también de manera significativa. Hay que entender el hecho de que finalmente las relaciones sexuales ya no son como en algunas décadas. Sabemos perfectamente que los jóvenes están teniendo relaciones a partir de los 12 años, 14 años, que finalmente eso difícilmente va a cambiar, pero el hecho de que tú los eduques antes, pues disminuye embarazos que no desean, enfermedades de transmisión sexual tales como el virus del papiloma humano y también algunas otras enfermedades venéreas. No solamente es un embarazo no deseado y un cáncer cervicuterino, hay muchas otras enfermedades que vienen con el inicio de una actividad sexual sin educación. Tienes toda la razón. Definitivamente yo creo que nuestro papel como médicos es comunicar. Así es. Es mediante la información poder influir realmente sobre nuestro entorno, pacientes, familiares de los pacientes, nuestros colegas mismos, y por ende tener una mejor salud comunitaria. Y siento que de esta manera, a nuestra escala, vamos a poder redundar, vamos a poder reforzar el esfuerzo de las campañas públicas. Finalmente todos tenemos la misma meta común, que es mejorar la salud de nuestro entorno, nuestra población. No solamente mujeres, o sea, toda nuestra población. Y por ende, yo creo que estoy convencido más bien de que el informar es poder. Y el poder informar es nuestra obligación. Así es. La tuya, la mía, la de todos nuestros colegas que tienen la misma ideología, la misma filosofía de prevención, de educación, realmente de abatir estas patologías, esta incidencia de enfermedades que hoy por hoy, en el siglo XXI, deberían en gran medida desaparecer. Tú tocaste un tema que es fundamental. La edad de inicio de la vida sexual sí es mucho más temprana. Yo recordaré el siglo pasado, para no entrar en detalles, y es cierto. Entonces nos estamos enfrentando en el diario desempeño de nuestra actividad profesional con situaciones que eran posiblemente difíciles de concebir 20, 25 o tal vez menos años atrás. Así es. Tenemos, por lo tanto, que acercarnos más a los padres de familia, a nuestros conocidas, a nuestros conocidos, y conjuntamente estar reforzando en el diario actuar e intercambiar opiniones y escuchar lo que ellos nos comunican, las mejores estrategias para desarrollarlas e implementarlas. Estoy seguro que la finalidad de la población es la misma que la de nosotros, mejorar en todos los sentidos. Sí, finalmente esto se debe hacer en la consulta del día a día. Finalmente nosotros tenemos ya muchas pacientes que tienen hijas que finalmente creen que todavía no tienen relaciones sexuales y finalmente la última que se da cuenta son los papás, ¿no? De que ya tienen relaciones. Yo también en la consulta que he tenido, digo, hay pacientes que ya tengo de 18 años que tienen relaciones desde hace 4 años, no se han hecho nunca un papá Nicolau, pero finalmente, digo, eso es también responsabilidad de cada mujer, no es nada más empezar una relación sexual, son muchas otras cuestiones que engloban el hecho de empezar con una relación sexual como tal. Si las escuelas empezaran a tener clases de este tipo de educación sexual, pues esto disminuiría muchísimo. Finalmente estamos viendo cánceres en mujeres de muy temprana edad que antes no se veían. Así es. Por eso el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, el ACOG, tiene dentro de sus boletines para el ejercicio de la práctica una normatividad. ¿En qué momento la mujer, la paciente, debe acudir con su médico y realizarse una citología cervicovaginal, una toma de exudado cervicovaginal o
muestra de Papa Nicolau. Así es, el famoso Papa Nicolau. Perfecto. A los 18 años e inclusive antes, si inicia su vida sexual activa a una edad menor. Y hemos enfrentado tabús a diestra y siniestra, arriba y abajo, atrás y adelante. ¿Cómo es posible? Sí, créanme que es un conjunto de médicos especialistas en obstetricia y ginecología, con un comité de ética, con varios comités científicos que se refuerzan con todas las instituciones habidas y por haber en Estados Unidos, que está, créanme, muy, muy regulado el ejercicio de esta profesión. Y por lo tanto, si ellos desde hace ya más de una década han plasmado esa norma como conducta para un buen ejercicio de la medicina ginecobstétrica, siento que en México no podemos dejar atrás esto. Este precedente es obvio en contra de los muchos tabús. Por lo tanto, apliquemos sencillamente la norma. Claro está, tenemos miedo que se vaya a lastimar el himen de pacientes aún vírgenes. No hay problema en dos circunstancias. Tomando la muestra con gran cuidado, muy respetuoso de la integridad física de la paciente, y para ello existen espejos vaginales mucho más pequeños de lo que se podrán imaginar. Por lo tanto, sí es importante no mermarle el potencial de prevención por expresar un tabú o querer vivir un miedo que es hoy por hoy en realidad injustificado. Yo creo que el doctor Pile está totalmente de acuerdo con un servidor y amigo. Así es. La prevención es la pauta, la única pauta. La detección temprana, oportuna, bien realizada, es lo que nos va a dar la diferenciación entre una catástrofe y una situación previa a esa catástrofe. Entendámonos. Se puede detectar una infección, tú lo mencionaste, Roberto, claro, y va a tener su tratamiento. Se completará ese diagnóstico con un exudado, un cultivo, una toma de secreción vaginal para identificar la o los agentes causantes de este problema. Se da un tratamiento, que lo platicaremos en otro tema, en otro programa, porque son enormes las opciones terapéuticas y, claro, las patologías para ello. Tenemos una situación intermedia en la cual solamente detectamos un proceso inflamatorio. Perfecto, se le da un tratamiento simple y llanamente desaparecerá el problema. Así es. Podemos tener una situación intermedia. El doctor Pile lo mencionaba. Situaciones previas al cáncer, llamadas displasias. Son lesiones en las cuales, para hablar en términos, digamos, profanos, tenemos una reacción inflamatoria que se va perpetuando, sigue, no se ha detectado, por lo tanto no se ha corregido, y empiezan las células a presentar cierta transformación, tanto en su aspecto, digamos, morfológico, como a nivel nuclear, lo cual es mucho más grave. Y si esta displasia, que es hoy por hoy clasificada leve o severa, y para algunos consideramos que la lesión displásica severa o de alto grado, ya es lo que antes era en otra clasificación que ya cayó en desuso, una lesión considerada como un cáncer cervicouterino in situ. Así es, tienes toda la razón. Lo que antes se llamaba displasia severa, hablamos de un NIC3, 1, 2 y 3, hoy esto ya no existe, es obviamente severo, lo que antes era el NIC3, y por ende, pues se está precisando de qué forma, realizando una colposcopía. Un estudio muy sencillo que Roberto y yo lo hacemos con suma frecuencia, y que bueno, porque nos ayuda, es un instrumento de diagnóstico y para poder complementar la información. ¿Nos quieres hablar un poquito de la colposcopía, Roberto? Bueno, claro que sí. Es un estudio en el que hay que apuntalar algo muy importante. Es un estudio complementario. En ningún momento va a sustituir al Papa Nicolau. Siempre debe de ir de la mano el Papa Nicolau con la colposcopía. La colposcopía el colposcopio es un aparato, podría decirse que es como un microscopio, el cual da ciertos aumentos en el que nosotros observamos mucho mejor las lesiones cervicales. Aunado a cierto uso de sustancias,
nosotros llegamos a detectar el hecho de que hay alguna lesión dada por el virus del papiloma humano o algo un poco más trascendental, algo más agresivo, como que ese virus ya empezó a profundizar esa lesión. Finalmente, si nosotros vemos una imagen que no nos gusta en ese sentido de ver una imagen de virus del papiloma humano, lo más idóneo es hacer una biopsia, que es tomar un pequeño pedazo del cérvix y mandarlo a estudiar con un patólogo. Finalmente, este es el diagnóstico definitivo si es que hay una displasia o no. El hecho de que solamente nos quedemos con la cuestión observacional que te da una colposcopía también es un error. Siempre se debe hacer una biopsia. Una biopsia no te va es el único método diagnóstico que al 100% te da el diagnóstico completo, ¿no? Preciso, la información que nos va a dar la pauta para el tratamiento definitivo. Entendámonos que las displasias no son cáncer. Así es, esa es otra cuestión. Una infinidad de pacientes espantadas con una E mayúscula. Oye, doctor, tengo cáncer. No, a ver, ¿por qué? ¿Con base en qué? No, pues que mejor que tengo cáncer. Y de ahí la pobre paciente no sale. Vamos a revisarla. Y seguiremos platicando ahorita para darles más precisiones. Porque esto es empezando ya a tocar el punto álgido. Claro que sí. Cáncer. Muchas gracias. Vamos a corte. Precious stone, part of earth, heaven is rained on. Makes no difference where you are, day or night time. You're like a shining star. How could I shine without you? It's about you that I am. Whoa, 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 whoa. Diamond girl, roaming wild, such a rare thing. Radiant child, I can never find another one like you. Part of me is deep down inside you. Can't you feel the whole world is turning? We are real, and we are burning. Hey, diamond girl, now that I found you, well, it's about you that I am. Whoa, whoa, whoa.
Should you shine, diamond girl? Should you shine, diamond girl? Should you, should you, should you, should you shine? Muy bien. Nos llegó un correo electrónico que en qué consiste la colposcopía. De manera resumida, es un estudio que se hace en el consultorio con un aparato que se llama colposcopio. Imagínense, como decía Roberto, una especie de microscopio o una cámara digital que nos permite, mediante ciertos aumentos, ver con mayor precisión y detalle las estructuras de la porción externa del cuello, de la matriz, del cérvix uterino. Consiste en 4 tiempos básicos. Primero, una observación a ojo, a simple vista, digamos, sin aumentos, sin agregar soluciones algunas. Un segundo tiempo, donde limpiamos el exocervix, el cuello, con solución salina, solución fisiológica, y observamos nuevamente. ¿Qué observamos? El aspecto global del tejido, si existe algún patrón vascular, algunos vasos sanguíneos que sean llamativos, que nos salgan, digamos, de lo habitual. Después hacemos otro tiempo, que es el más importante en mi entender. Aplicamos solución de ácido acético al 5%, digamos vinagre de cocina, es prácticamente lo mismo. Y enjuagamos empapando adecuadamente el cuello. Esperamos un tiempo razonable, unos 20-30 segundos, y empiezan las zonas sospechosas a blanquearse. ¿Sí? Se ponen realmente blancas. Y esto nos va a delimitar el área de la zona sospechosa. Y por último, hacemos una observación ya con una solución concentrada de yodo yodurado o solución de Schiller, en la cual es al revés. Los tejidos sanos, al contener un azúcar llamada glucógeno, van a fijar el yodo y se van a pintar de color negro. Y las zonas que no tienen un adecuado porcentaje de glucógeno o presentan alteraciones morfológicas, o sea, en su aspecto, en su conformación, o bien nucleares, no se van a pintar y se van a quedar con un color débil entre blanquecino, leve y diferentes tonalidades, de amarillos, o sencillamente no hay cambio alguno. Entonces, la zona acetoblanca, la zona blanca, tiene que corresponder en la última etapa de la prueba de Schiller. Y de ahí volvemos a observar muy detenidamente todo ese cuello, y si observamos patrones sospechosos, francamente alterados, se toma, como decía Roberto, una biopsia dirigida, la misma que será mandada para su estudio, y nos confirmará una u otra opción diagnóstica. Así es. Es importante recalcar definitivamente, porque ese es otro tema de correo electrónico, displasia, lo repito, una displasia cervical es una alteración inflamatoria, digamos, exagerada, una respuesta inflamatoria muy alterada, pero no es cáncer. En ningún momento se le puede considerar un cáncer, por favor. Igualmente, una infección por virus de papiloma humano no quiere decir cáncer. El virus de papiloma humano tiene más de 200 familias o serotipos en
en su haber. Finalmente hay unos que sí desencadenan cáncer y hay otros que hacen lo típico que son las condilomatosis o las típicas verrugas genitales, ¿no? Son manejos muy diferentes, pero como todo, con prevención y atendiéndose a tiempo, no tiene por qué pasar nada, ¿no? Sí, son diagnósticos distintos, totalmente. Es un abanico, Así desde es. lo más grave hasta una lesión realmente prácticamente insignificante. Así es. Y Claro, hablamos de un virus, por lo tanto, el mecanismo de infectocontagiosidad es el mismo. Esta persona va a seguir infectando, pero no es lo mismo que esté yo infectado con un serotipo 16 o 18, ¿verdad? A que tenga yo un 5, por ejemplo. El 5 es la verruga común, no pasa nada. No tiene la capacidad oncogénica, digamos, de reforzar ciertas informaciones para que finalmente el resultado sea un cáncer. Pero el 16-18 sí, y en México son muy comunes. Así Por lo es. tanto, el enfoque, Tanto que hay vacuna para eso. exactamente. Sí, se han desarrollado varias vacunas, bueno, dos principales en el mercado, dirigidos a estos dos serotipos, básicamente, una que es bivalente, una que es tetravalente, hay otras que están en estudio, ya están en fase experimental, una heptavalente, una pentavalente, inclusive una decavalente. Se hablaba en Morelia de un científico mexicano que está trabajando muchísimo sobre condiloma y estaba tratando de perfeccionar una vacuna muy, muy polivalente, muy interesante. Claro. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? En fin, cáncer, cuando se hace un diagnóstico confirmativo de cáncer, independientemente de la edad de la paciente, claro, es más dramático porque es más sorpresivo en una mujer, digamos, menor a los 25 años. ¿Cuál sería la conducta más recomendable? No, finalmente yo no me salgo de la cuestión de que lo que recomiendan todas las normas es realizar una colposcopía con una toma de biopsia y ver realmente el grado de cáncer que puede haber. Puede ser un cáncer in situ, que es finalmente, sí, hablamos de un cáncer, pero está solamente confinado al cérvix como tal. Finalmente, hay otros estudios que nos pueden decir el hecho de que si está ya más avanzado o no. Si no está avanzado, el cáncer cervicuterino in situ finalmente se puede arreglar con un retiro con una asa diatérmica del cuello uterino, lo muy famosamente conocido como un cono. ¿Ok? Pero finalmente es algo que no es tan agresivo y bien te puede salvar de un cáncer, uno, y también de una cirugía muchísimo más agresiva, ¿no? Claro, un cáncer cervicuterino in situ, o sea, pleonasmo no invasor, tiene un excelente pronóstico Así y es es. curativo. El procedimiento, si se realiza adecuada, oportunamente, es curativo en un 100%. ¿Sí? Claro, habrá su seguimiento con mayor periodicidad, pero la paciente está curada, o sea, ya que se olvide de ese antecedente. Y eso es muy, muy importante. No es así cuando hablemos ya de un cáncer microinvasor o inclusive invasor. Ahí el pronóstico cambia de manera drástica. Así es. ¿Por qué microinvasor e invasor? ¿Cuál sería el concepto de diferenciación? Bueno, esos son realmente normas de patología con base en la penetración, el grado de penetración o de la capa que esté afectada. Si estamos entre la capa basal, la cual genera hacia la superficie las células, y se pueden ir cambiando de células basales hasta parabasales, intermedias, finalmente superficiales, según la etapa ascendente de abajo de la membrana basal o capa basal hacia la superficie, donde va a estar en contacto con el exterior, valga también el concepto, ¿sí? Y se puede alterar. Si por alguna situación la modificación nuclear se ejerce de la membrana basal hacia abajo, o sea, al revés, hacia la profundidad de los tejidos, se puede encontrar con vasos sanguíneos de la paciente. Y donde hay vasos sanguíneos está la posibilidad de que se genere a distancia lo que se llama una metástasis. Esa célula alterada, esa célula cancerosa, esa célula maligna, viaja por los vasos sanguíneos o linfáticos y puede
digamos, implantarse, desarrollarse a distancia. Eso sería una metástasis, lo cual, como tú decías, complica de manera muy, muy severa el potencial de sobrevida y la condición de esta mujer. Pero decíamos microinvasor, antes, durante mi etapa de formación en la especialidad, hablamos de 5 milímetros de penetración. Ahorita estamos hablando de 2, 3 milímetros según las escuelas. Es importante porque el pronóstico va a depender de dónde está realmente ubicado la alteración. Si es un microinvasor, el pronóstico sigue siendo muy favorable. En manos expertas, haciendo la cirugía correctiva adecuada, nos va a ir muy bien a los pacientes y a nosotros. Ya una situación de neoplasia invasiva a distancia, el pronóstico es cada vez más sombrío según estén abarcándose tejidos dentro del hueco pélvico, si están involucrados también cadenas ganglionares, si hay metástasis a pulmón, a hueso, cerebro, etc., ¿no? El pronóstico sí va a cambiar mucho. Muy bien. Yo creo que estamos adentrándonos en un tema que nos da mucho miedo a todos. Entonces, pues nuevamente aquí el doctor Roberto Pilé, nos ponemos a sus órdenes en Querétaro, los teléfonos. Al 229-3168. Y pues bueno, también es bueno invitarlos. Tenemos una gran promoción, el doctor y yo, una campaña de colposcopía que por solo 700 pesos te incluye exploración, ultrasonido ginecológico, colposcopía y Papá Nicolau. Realmente es un precio para ayudar a la gente y de hecho ya no está el hecho de que no se puede o está muy caro. Realmente son precios muy módicos que te puede cambiar pues bueno, tu manera de prevenir las cosas, ¿no? Muy bien, pues vámonos nuevamente al corte. Yo me pongo sus órdenes en Celaya al 461-612-6246 y en Querétaro el mismo teléfono. Soy el doctor Claude Pesagui, su amigo. Gracias. Para muchos colegas es realmente un reto tomar la mejor decisión posible. Existe cierto sesgo dentro del ejercicio privado de la medicina de que si yo remito a una paciente, desaparece. Esto es una tontería. Realmente tenemos que enfocarnos exclusivamente al beneficio hacia nuestra paciente. Entonces, con base en la formación que hemos tenido como subespecialistas, probablemente lleguemos a un tope, a un punto en el cual decidimos, bueno, esta situación debe ser remitida de preferencia a un ginecólogo oncólogo. Así es. ¿Por qué? Porque se busca el beneficio de la paciente. No somos todólogos de la ginecobstetricia, entonces por eso se han creado subespecialidades. ¿Tú cómo ves? ¿Y qué tan fácil es, por ejemplo, en Querétaro derivar a un ginecólogo que sea oncólogo de formación? Yo creo que sí, nada más es finalmente educación, ¿no? Realmente el brindarle el mayor apoyo a la paciente. Pero sí, realmente cuando nosotros detectamos ya un cáncer invasor, pues lo mejor es
derivarlo a un ginecólogo oncólogo o a un cirujano oncólogo. Que finalmente, aunque el tratamiento, por ejemplo, es una histerectomía, que es un tratamiento que nosotros los ginecólogos sabemos hacer perfectamente, tiene ciertas diferencias. Una histerectomía, por lo regular, pues bueno, quitamos el útero, pero en este caso, pues bueno, también tenemos que, bueno, el oncólogo se tiene que encargar de quitar todo lo que nosotros llamamos como anexos, las trompas, los ovarios, esos ligamentos, dejarlos sumamente cortos y también dejar una vagina muy corta. ¿Para qué? Para evitar el hecho de que haya una continuidad del cáncer. No es cualquier tipo de histerectomía. El hecho de que nosotros hagamos una histerectomía como realmente sabemos hacer, puede que tengamos ciertos riesgos de que dejemos células cancerígenas. Y el hecho de dejar células cancerígenas, pues, obviamente le cambiamos el pronóstico totalmente a la paciente y finalmente pues, volvemos un calvario todo el tratamiento, ¿no? Porque finalmente es someterlas a quimioterapias, a veces radioterapias, que inclusive en etapas tempranas no es necesario realizarlas. Claro, si realizamos, como tú lo dices, una histerectomía extrafacial, abordamos de manera muy externa, muy por fuera, quitamos anexos, trompas, ovarios, tercio superior de vagina, quitamos el epiplón, la buena parte del epiplón, se llama omentectomía, quitamos apéndice y tenemos que abrir lo que es el espacio retroperitoneal y vamos disecando, identificando las cadenas ganglionares y tenemos que hacer una linfadenectomía radical según el nivel de compromiso que tenga esta paciente. Esto ya merma en mucho la calidad de vida. Nos puede exponer a ciertas complicaciones, tiempo operatorio prolongado, lesiones inadvertidas de vejiga, obviamente ureteros, y compromiso severo de la paciente. Así es. Por lo tanto, quisiera recalcar tercamente que por favor nos enfoquemos siempre a una revisión periódica, una detección temprana. No tengamos miedo de acudir con el médico. Somos sus amigos. Estamos para ayudar, para informar, para dar realmente una atención que ustedes se merecen, para dar la calidez y la calidad de atención. Insisto, calidez y calidad. No seamos solamente científicos, sino humanos, médicos humanistas. Por ello hablo de calidez de la atención. Y que haya una buena comunicación paciente, su familiar, su pareja, quien lo acompañe y nosotros. Es una mesa de discusión en la cual la finalidad es que esta persona, esta paciente, este ser humano salga con la información y identificación eventualmente de un problema y que tenga ya la conducta perfectamente normada de cómo vamos a resolver este problema. Así es. Yo siento que la comunicación es continua. No podemos llegar solamente y fríamente a ver un reporte de patología y bueno, tienes esto y hay que resolverlo de esta forma, sino que dar realmente una explicación, tal vez dar un poco más de tiempo o un mucho más de tiempo más bien, para que la paciente y sus familiares estén adecuadamente informados, enterados de cuáles son las pautas a seguir y que sí va a haber una buena respuesta. No tenerle miedo. Pero para evitarnos toda esa situación que tú describías, Roberto, como un calvario, y es cierto, para la paciente y para su entorno familiar, hijos, pareja, etcétera, es muy, muy difícil, compromete toda una dinámica familiar. El diagnóstico de cáncer trastorna completamente la vida de familia y de un ser humano. Sí, hay que resolver todas las dudas, es por eso que hay que darles el tiempo suficiente tanto a familiares como a la misma paciente. Realmente, la única ventaja que yo le veo al virus del papiloma humano es que te da un promedio de 8 años para que te puedas atender. De una vez que tú tienes una infección por virus del papiloma humano, este virus tarda en promedio, es un promedio obviamente, en muchas tarda más, algunas menos, pero tienes 8 años para resolver todo este procedimiento porque en esos 8 años puede llegar a un cáncer cervicuterino. O sea, es la gran ventaja que te ofrece el virus del papiloma humano. Es muy lento en su crecimiento. Sí, definitivamente ya se mencionó.
no es el único agente etiológico, el único causante del cáncer cervicouterino. Va a ser tema de otro programa, en muy corto tiempo ya, de infecciones cervicovaginales, enfermedades de transmisión sexual, porque este es, digamos, es el diario ejercicio del ginecólogo, sin que hablemos de la subespecialización. O sea, eso realmente es el reto diario. Es el pan de cada día, diría un amigo dermatólogo. Y es real, o sea, es cierto. Identificar un problema infeccioso tan sencillo como puede ser el A, el B, el Z, ya lo desglosaremos en su momento, darle el adecuado manejo, un tratamiento y se acabó, borrón y cuenta nueva. Tratamiento siempre de pareja, siempre. Así es. Oye, pero ¿por qué a mí me lo estás dando? Pues sencillamente pongámonos a pensar, ¿sí? Si tu pareja tiene la infección, yo creo que no te vas a salvar y lo justo es que los dos compartamos el tratamiento para que los dos estemos realmente tratados, curados. Así es. Y hay que estar pendientes porque nuestro siguiente tema, la siguiente semana, va a ser precisamente eso. Cervicovaginitis, pues, los típicos flujos que vienen o hacen que la mujer acuda con el ginecólogo. Pues bueno, la próxima semana vamos a hablar ampliamente de todas las bacterias, hongos y etcétera, virus, Parásitos, que pueden virus. provocar todo esto, pero eso es algo importante. El tratamiento siempre es de dos. Y la pareja. Todos, nadie se salva en esto. Muy bien, queridas amigas y amigos, el tiempo se nos ha cortado. Y bueno, nuevamente el doctor Claude Alain Bercerier se pone a sus órdenes, queridos amigos, en Celaya, Guanajuato, al teléfono 461-61-26246, y también en Roberto, en el mismo consultorio, aquí en Querétaro. Así es, aquí el 229-3168. Acuérdense de nuestra campaña. Por 700 pesos tienen Papá Nicolau, colposcopía, exploración completa y un ultrasonido ginecológico. Que es el único elemento hoy por hoy, en mi entender, para una detección oportuna de alteraciones a nivel de ambos ovarios. Así es. O sea, cáncer de ovario. Más adelante también hay que mencionarlo. Hay muchos temas por hablar. Tenemos toda la vida para estar con ustedes. Les mandamos un abrazo con el corazón. Querido Roberto, como siempre. Muchas gracias, amigo. por la invitación. Y que estemos aquí siempre con ustedes interactuando. Esperamos nuevamente sus correos electrónicos, sus llamadas telefónicas y les reiteramos su amistad. El doctor Claude Bercerier y el doctor Roberto Pile Trujillo. Muchas gracias.